Y también candidato Carlos Mesa en su sitio en YouTube envió una respuesta ante todas estas sindicaciones. ¿Qué es lo que dijo? Vamos a recordar. Atentos. Lo intentaron con el caso Misiles, lo intentaron con el caso Quiborax, lo intentan ahora con Camargo Correa. El expresidente y ahora candidato Carlos Mesa, a través de su cuenta en YouTube, volvió a reiterar que el MAS intenta afectar su imagen. Alejar responsabilidades para quitarle responsabilidades a quien verdaderamente las tiene en el caso de la construcción de la carretera Roboré-El Carmen. Me refiero a los gobiernos del presidente Eduardo Rodríguez Belcé y del presidente Evo Morales Aybar. Opositores dicen que estos hechos serán más frecuentes mientras se aproximen las elecciones. Desde Odebrecht hasta un montón de escándalos que seguramente van a salir en un proceso electoral que es una maratón y que no es una carrera de 100 metros a las que habitualmente estamos acostumbrados en Bolivia. Oficialistas dicen que no hay ninguna intencionalidad política. Que victimizarse con este tema, debieran dar las explicaciones que correspondan. Los argumentos que se han vertido, las repercusiones que han cobrado este tema, la polémica que se centra ahora por el caso Lava Jato. Quiero saludar en esta oportunidad al doctor Carlos Alarcón, abogado del expresidente Carlos Mesa y candidato que nos está acompañando esta noche. Doctor, un gusto de saludarlo, bienvenido, buenas noches. El gusto es mío, César, y gracias. Es compartir sobre todo contigo la información ante la opinión pública. Muchas gracias, doctor Alarcón. Comentábamos esta cámara que el doctor Alarcón tuvo la posibilidad de escuchar también el informe, la información, los datos que nos presentó la diputada Susana Rivero ayer, parte de la investigación de la Comisión Lava Jato. Vamos a ver algunos fragmentos de esta entrevista de algunos minutos, de varios minutos, que tuvimos con la diputada Susana Rivero, y luego le pido, Carlos, una interpretación sobre algunos de los temas para puntualizar. Vamos a verlo, por favor. Marcelo Odebrecht confiesa en este juicio, esta es la sentencia, que pagaban en efectivo, tanto dentro como fuera de Brasil, en paquetes o maletas, en lugares predeterminados por el beneficiario de los fondos, o hizo pagos mediante transferencias bancarias. También dice Marcelo Odebrecht que ellos han sobornado entre el 2001 y el 2016 a funcionarios y políticos en 11 países del mundo para obtener ventajas indebidas e influir en funcionarios de alto nivel. De los bancos en Bolivia solamente, acá tenemos las barras de las personas que tienen movimientos inusuales y sospechosos. Por ejemplo, aquí hay un viceministro del gobierno de Carlos Mesa. Justo sus movimientos inusuales y sospechosos son entre el 2004 y el 2005, en los momentos donde se negociaban, se emitían estos decretos y se hacía la licitación. Acá hay otro viceministro donde en ese momento tiene inusual o sospechoso, pero también tiene en las fechas en las que Castillo de Arena menciona. ¿Cómo se vincula el tema a Carlos Mesa? ¿Por qué aparece el nombre de Carlos Mesa en esta investigación? Bueno, le vuelvo a decir, ¿no? Hemos revisado absolutamente todo, hemos investigado 179 personas, hemos revisado todos los proyectos, quién tomó qué decisión, cuáles aplicaron el modus operandi, cuáles no, por descarte se ha ido eliminando, sí. Quiénes tenían coincidencias de viajes con estos funcionarios y quiénes no, quiénes tienen movimientos inusuales y sospechosos y quiénes no. Hay indicios aquí, pero necesitamos que el Ministerio Público profundice la investigación para que se vaya al Brasil y le pregunte a Vanderlei a quién le pagaba y cómo le pagaba y dónde, que le pregunte a Barata dónde pagaba, que le pregunte a Firmino Robson, que es el que firma los contratos, a quién le pagaba y cuándo le pagaba. La comisión lo que tiene son estos indicios, pero aún así en el Castillo de Arena, durante estos 5 meses, tanto el señor Mesa como el que ahora dice que es su abogado, pero es el que tomó parte en la división de la carretera en 2 tramos, nos dicen, ¿por qué investigan a Mesa? Si el Castillo de Arena, que es este informe, tiene anotaciones de pago de soborno de 2005 para adelante, cuando ellos ya no eran gobierno. Eso nos dicen, ¿no es cierto? Pero lo que no le dicen a la gente, yo ya no sé por qué, pero aquí está el documento, es que este informe de Castillo de Arena
empieza el año 2005, efectivamente, porque es solamente la transcripción de la información que encontraron en un flash memory y una computadora. Esto es de 2005, efectivamente, pero empieza en la cuota 12. Fíjense en la página 134, empieza la cuota 12 y está encima la cuota 12 repetida en otra parte porque pagan a distintas personas. La cuota 12 empieza en este informe 2005, entonces, ¿cuándo se pagó la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10 y la 11? Tuvo que ser antes. ¿Y quién era el gobierno antes? Eran ellos, pues. Un resumen de algunos fragmentos de la entrevista que tuvimos con la presidenta de la comisión que investiga el caso Lava Jato, doctor Carlos Alarcón. ¿Cuál es la versión de el abogado del expresidente Carlos Mesa y también sindicato en estas investigaciones? Sí, con gusto, César. La diputada Rivero nos cuenta una película de ficción con datos tergiversados, información manipulada, sesgada, incompleta, insuficiente. Fíjate que la verdadera película de los sobornos es precisamente lo que no ha investigado y no le ha dado la gana de investigar a esta comisión. Por eso yo la llamo más que una comisión de investigación, una comisión de encubrimiento de los verdaderos hechos y de los verdaderos sobornos. ¿Por qué afirmo esto, César? En el gobierno de Carlos Mesa se consiguió un crédito del Bandes de Brasil para realizar varias obras de infraestructura. Una de esas obras era la carretera Roboré del Carmen, que forma parte de un tramo mucho más largo que es Santa Cruz-Puerto Suárez. En ese momento del gobierno de Carlos Mesa, este crédito para esta específica carretera estaba condicionado a que se consiga un financiamiento de contraparte del 20% del total de la obra. Si, por darte un ejemplo, la obra hubiera costado 100, tenías tú que conseguir de esos 100, 20 para poder ejecutar y hacer los desembolsos. En esa época la situación económica del país era complicada y no logramos en el gobierno de Carlos Mesa obtener ese 20% de contraparte de financiamiento. Por lo tanto, todos los decretos, el contrato, la adjudicación y la licitación quedaron sin efecto, sin aplicación ni ejecución, porque no se pudo desembolsar ni un solo dólar de este crédito ofrecido por el Bandes de Brasil. Entonces, la primera aseveración que hacemos es que tendría que ser pues un idiota tamaño baño el sobornador que te venga a sobornar y te diga, te voy a dar, como dice la diputada Rivero, una coima anticipada para garantizarme la ejecución de esta obra sobre la base de un contrato, una adjudicación y un decreto condicionado. Y justamente se cumple la condición que impide ejecutar ese contrato porque no se consiguió el 20%. Entonces el sobornador es tan idiota, según la diputada Rivero, que tiró su soborno al basurero porque no se pudo ejecutar el contrato. Pero más allá de este tema... Sí. Antes, me permite un paréntesis. Según la investigación de la diputada y la forma en la que supuestamente operaban estos sobornos era muy parecido en varios países del mundo. Es decir, ¿qué hacían? Supuestamente le pedían a las autoridades de alto nivel que hagan decretos para garantizar esa obra, para garantizar las obras. Y supuestamente pasó lo mismo con los decretos acá en el gobierno de Carlos Mesa. Bueno, si ese es el modus operandi, por la misma razón, quiere decir que el sobornador te conseguiría decretos como los que ahora hace el presidente Evo Morales, donde te adjudica de manera directa millonarias cifras en obras públicas. No va a ser, como te digo, tan idiota el sobornador de darte el soborno para que tú después le digas, mira, este decreto no sirve ni este contrato porque no hemos conseguido el 20% del financiamiento, entonces te devolveré tu coima. Esa es la teoría de la diputada Rivera. Pero bueno, más allá de esto, ¿cuál es el dato central de los sobornos, César? El informe sobre el cual se ha basado su trabajo esta comisión es el informe Castillo de la Arena, que se llama así, de la Policía Federal del Brasil. Y en este informe, el tiempo relevante de los sobornos es de septiembre del año 2005 hasta agosto del año 2008. Es decir, cuando Carlos Mesa ya no era presidente de Bolivia. A nosotros nos llamaba mucho la atención este lapso de tiempo de septiembre del 2005 a agosto del 2008,
Y gracias a la publicación del Deber, que la he traído acá, que salió el día domingo, hemos logrado atar los cabos sueltos y tener la película completa, que te la voy a describir ahora, de cómo han ocurrido estos sobornos. En estos correos electrónicos que ha publicado el Deber, son correos electrónicos que intercambiaban los dueños y directivos de esta empresa sobornadora. 3 correos electrónicos datan de la época de la gestión del expresidente Rodríguez Belcé y uno de la actual gestión del presidente Evo Morales. Fíjate cómo titula el Deber esta publicación. Dice, correos hablan de sobornos a funcionarios de Rodríguez y Evo, dice. Las misivas indican que la constructora Camargo Correa pagó coimas en las gestiones de Eduardo Rodríguez Belcé y de Evo Morales Ayma. Esto es lo que no le dice la diputada Rivero a la opinión pública del país y esto es lo que ella y su comisión no han investigado. Entonces, ¿cuál es el punto de partida de todos estos sobornos? Como en el gobierno de Carlos Mesa no conseguimos ese 20% de contrapartida y no se pudo ejecutar el contrato, el gobierno de Rodríguez Belcé consiguió un nuevo financiamiento, ya no con el Bandes del Brasil, sino con la CAF. Y en uno de estos correos, el dueño de la empresa sobornadora, este señor Vanderlei, menciona a sus directivos de la empresa y les dice, ya nos han confirmado que se ha conseguido el crédito de la CAF en Bolivia. Y han venido aquí a Brasil, nuestros amigos, ponen acá textualmente, y te lo voy a mostrar entre comillas, a quienes llamaban nuestros amigos, a legisladores que conformaban, algunos legisladores que conformaban el entonces Congreso Nacional, que tú te acordarás, la bancada mayoritaria era del MAS, MNR, EMIR, NFR, UCS y ADN. Eran todos los legisladores que nos hacían la guerra todos los días para derrocarlo al expresidente Mesa. Entonces, algunos de estos legisladores, a finales del 2005, viajan a Brasil, y eso lo dice el dueño de la empresa sobornadora. Y acá está, si tú te fijas y puedes leer, involucran a legisladores, señala que se reunieron en un hotel de San Pablo llamado Masov, un hotel conocido en San Pablo, y que estos legisladores le dijeron, no es suficiente este crédito de la CAF, sino se necesita sancionar una ley para poner en ejecución la construcción de este camino. Y le piden $60,000 de coima a este dueño de la empresa. Y el dueño de la empresa dice, está bien, hay que viabilizar el pago de los $60,000. Ese es el primer gran hecho del soborno que ni siquiera ha sido materia de tratamiento y de investigación en esta comisión. Pero son parlamentarios de aquella época, del año 2005. Del año 2005. Entonces nosotros... Que van a Brasil. Que van a Brasil, se reúnen con Vanderlei, el dueño de la empresa que pagaba los sobornos, y le dicen que para sacar la ley tiene que darle la empresa $60,000. Y el dueño, el señor Vanderlei dice, ok. Y acepta. Y esa ley se sanciona, César. Sale una ley, la 3187, firmada por el entonces presidente interino Sandro Giordano, que era dentro del gobierno de Rodríguez Belcé, era el presidente del Senado. Se firma, se promulga la ley y la ley le instruye al gobierno de Rodríguez Belcé a que se haga una licitación y se haga contratación. Después de esto, ¿qué es lo que hace Rodríguez Belcé? Rodríguez Belcé saca un decreto donde no cumple con la ley, o sea, no hace una licitación, como le dice la ley, sino que agarra y prácticamente revive y resucita esa adjudicación del gobierno de Mesa del servicio de caminos que quedó sin efecto porque no se consiguió el 20%, y la adopta esa adjudicación en el decreto de Rodríguez Belcé, cuando la ley le decía que debería ser una nueva licitación y una nueva contratación, que por ahí no debería haber ganado probablemente esta empresa Camargo Correa. Bueno, entonces la mantienen a la empresa Camargo Correa. Y en otro de estos correos electrónicos que ha publicado el Deber, establecen que se depositaron $460,000, aquí lo tengo, en 3 cuentas de Estados Unidos, en 3 bancos de Nueva York, y estos $460,000 han sido trasladados a un banco de Bolivia. Entonces, la pregunta que le hacemos a la diputada Rivero, si realmente ha hecho una investigación en serio en este caso, ¿por qué no ha pedido el flujo migratorio, César, con su subordinado en migración de este gobierno,
de todos los legisladores que el año 2005 han viajado a Brasil. Eso en media hora lo obtiene la diputada Susana Rivero. Y que lo haga conocer a la opinión pública de Bolivia. Que diga, miren, estos legisladores han viajado a finales del 2005 y de toda esta lista, las razones del viaje, estos hay indicios de que son los que probablemente se han reunido en el Hotel Masou de San Pablo con el sobornador. ¿Por qué la diputada Susana Rivero y su comisión? Y ya se sabe que hay 3 bancos de Estados Unidos que han recibido $460.000 de esta coima y han sido traspasados a la cuenta de un banco de Bolivia. ¿Por qué la diputada Susana Rivero no nos dice cuál es el banco de Bolivia que ha recibido esos $460.000 y cuáles son los titulares de estas cuentas? Es elemental, ¿no es verdad? La UIF, que le manda toda la información que ella le pide, le podría mandar esta información sin ningún problema. Y el tercer hecho significativo, César, es que después de esos $460.000, en otro de estos correos electrónicos que le fueron proporcionados al periódico El Deber, el dueño de esta empresa sobornadora dice: tenemos que cambiar la modalidad de pago, ya no tenemos que pagar estas coimas o sobornos en dólares, sino en moneda brasileña, en reales. Y ese es el tercer hecho indicativo, que llega a un total de $4 millones el total de estos sobornos por el caso de esta carretera. Entonces, el expresidente Mesa y su gobierno y mi persona decimos, ¿por qué le tienen que preguntar al expresidente Mesa si en su gobierno se han dado sobornos o no, cuando en ese gobierno no se ha ejecutado un solo dólar para el pago de esta carretera? Toda la plata desembolsada desde el primer dólar hasta el último dólar ha sido más bien en el gobierno de Evo Morales, y los hechos principales del soborno se han dado en la gestión del expresidente Eduardo Rodríguez Belcé. Ahora, digamos el análisis que hace el argumento que señala la diputada Rivero, dice, todo esto en parte de la investigación, en la otra parte de la investigación, nace de un supuesto pago de soborno número 12, de la cuota número 12, y que aparentemente involucraría a algunos funcionarios del gobierno de Carlos Mesa. Dice, si en la cuota número 12 aparecen estos nombres, que aparece el expresidente Rodríguez Belcé y otros, entonces, ¿qué pasó con la cuota número 11, 10, 9, 8, etcétera, etcétera, hasta la primera? ¿Cuándo se hizo? Aparentemente todo dice, todo señala que sería en el gobierno de Carlos Mesa. Ese es el argumento que exacto, es lo que ella dice, pero no dice cuál es el soborno en concreto que le atribuye al gobierno de Carlos Mesa. Ella habla de cuotas, ella habla de coincidencias, ella habla de viajes, pero hasta ahora no nos dice en concreto. En el gobierno de Carlos Mesa se ha recibido un soborno, como dice acá el periódico del Deber, de $460.000 en 3 cuentas de Estados Unidos. Eso no te lo dice, solamente habla generalidades e información totalmente sesgada y manipulada. Además de eso, ¿no? No quiere investigar estos hechos que son los verdaderos hechos del soborno. Que están a partir de 2005. Que son a partir del finales del 2005. Por eso el informe de Castillo de Arena tenía la secuencia de septiembre del 2005, fíjate que coincide con los datos de la vigencia de esta ley, del crédito de la CAF, y después termina en agosto del 2008. Entonces, claramente aquí hay una finalidad, César, de encubrir estos hechos. No se quiere hacer una verdadera investigación y se le quiere cargar, como siempre lo quieren hacer, el burro muerto al expresidente Mesa, porque el objetivo es demoler su imagen pública. O sea, ellos están conscientes de que tiene una alta aceptación ciudadana, que probablemente si gana la elección, que es muy probable sea el próximo presidente de Bolivia, entonces Evo Morales lo tiene eso sin dormir y tienen que inventarse todas estas chapucerías y todas estas malintencionadas difamaciones para mellar y para disminuir la aceptación que tiene en la ciudadanía el expresidente Mesa. Pero nosotros decimos, no tenemos ningún problema que investiguen todo lo que quieran de nosotros, y inclusive hemos abierto las cuentas, hemos presentado notas donde hemos abierto el secreto bancario para que cualquier ciudadano, no solo la diputada Susana Rivero, entre a las cuentas y las pueda ver. Ahora pero decía, te explico 2 tergiversaciones tremendas que hace esta diputada. Ella afirma a la ligera y dice, hay sobreprecio, dice, por ejemplo, César, para que te fijes el nivel de desinformación que genera. Hay sobreprecio porque en el contrato que no se ejecutó de Carlos Mesa, el monto era mayor al contrato que se ejecutó de Eduardo Rodríguez Belcé.
Y tú, cuando revisas ambos contratos, en el gobierno de Carlos Mesa era un contrato llave en mano porque incluía 3 ítems que no estaban en el contrato de Rodríguez Belcé, de su gestión. Supervisión de la construcción para que se haga bien el camino, mantenimiento por 5 años de la obra concluida y seguro para que se cumplan esas condiciones. Por eso era más cara la obra. ¿Cuál es el problema, César, que hoy en día atraviesan las desastrosas carreteras en el estado que están en Bolivia? La falta de mantenimiento. Y cuando tú no incluyes eso en el contrato como se quiso hacer en el gobierno de Carlos Mesa, el resultado económico es peor para Bolivia porque al tratar ahora de restablecer ese estado desastroso de las carreteras te va a costar como si estuvieras construyendo 2 carreteras en lugar de una. Entonces, eso es lo que no explica la diputada Susana Rivero. Ahora, a propósito de lo que usted mencionaba, también manifestamos al inicio de esta entrevista con el doctor Carlos Alarcón que la diputada Susana Rivero también señalaba en esta investigación al doctor Carlos Alarcón, en el sentido de haber partido la carretera en 2, decías claramente. Sí, ahora te y firmar como viceministro. 1, primera pregunta. Y segundo, si es que fuera la intención, decía la diputada Rivero, siempre basándonos en lo que ella manifestó para escuchar su punto de vista, si es que fuera la intención de tratar de sacarlo de la carrera electoral a Carlos Mesa, quiero recordar, decía la diputada Rivero, que esta comisión empezó hace varios meses, antes de que Carlos Mesa sea candidato, las investigaciones de la comisión sobre el caso Lavajada. Ahora te voy a dar las respuestas, pero terminaré diciéndote esto más. Ella dice, se han encontrado cuentas inusuales, sospechosas, tanto en el caso nuestro como del expresidente Mesa. ¿Tú te acuerdas del exfiscal Schwarzenegger que investigó el tema de gastos reservados? La UIF, a cargo de este gobierno, pero con otra dirección, porque ahora está como directora la señora Teresa Morales y en esa época era otro director, investigó las cuentas del expresidente Mesa y le mandó el informe al fiscal Schwarzenegger. ¿Y qué dice la UIF a cargo de este gobierno? Dice que han revisado de punta a cabo, desde los cabellos hasta los pies, las cuentas de Carlos Mesa y no han encontrado ninguna irregularidad, ninguna sospecha, como hace las insinuaciones de esta diputada Susana Rivero. Y nos llama la atención que ahora, a cargo de esta señora Teresa Morales, dice que la UIF manda otro informe donde aparecerían cuentas sospechosas, ¿no? Eso para demostrarte el nivel de manipulación y de desinformación de esta comisión. Con relación a mi persona, en ese momento el ministro de Obras Públicas estaba enfermo, tenía graves problemas de salud. Tú te acuerdas el momento difícil en el que asumimos el gobierno, prácticamente estábamos al borde de una guerra civil y no había muchos funcionarios que querían ser ministros o viceministros. ¿No es verdad? Eran las épocas más complicadas y difíciles de Bolivia. Entonces la gente de confianza del expresidente Mesa era escasa y en ese momento consideró oportuno que yo desempeñe el cargo interino de ministro de Obras Públicas por un tiempo breve, donde no solamente firmé uno de estos decretos, porque ella eso no aclara, ella da a entender como si hubiera firmado los 3 decretos. Solo firmé un decreto, no solo de la división del tramo, sino de que se le ordenaba al Servicio de Caminos que haga la licitación, a diferencia de este gobierno que no hace licitación alguna y entrega, como te decía, cifras multimillonarias por adjudicación directa. En ese momento no solo firmé este decreto de este tema, sino alrededor de 40 decretos de diversos temas, que eso tampoco lo dice la diputada Rivero. El tema central era de que esa división de la carretera es usual y normal antes en nuestro gobierno y ahora. Si esa división de la carretera tan larga, Puerto Suárez, Santa Cruz, Puerto Suárez, hubiera sido un tema problemático o un tema viciado o un tema que debería ser observado, Eduardo Rodríguez Belcé hubiera anulado pues la división de la carretera, ¿no es verdad? En lugar de apropiarse de la licitación y la adjudicación que no se ejecutó en el gobierno de Carlos Mesa, si ese elemento de la partición de la carretera en 2 tramos hubiera sido un elemento corrupto negativo, me imagino que Eduardo Rodríguez Belcé lo hubiera eliminado. ¿Pero por qué se partió la carretera? Y lo hacen todos los gobiernos, el actual también. ¿Por qué? Porque son tramos muy
muy largos y se tiene que tener condiciones técnicas no solo de construcción de la obra, sino de financiamiento. Entonces, cuando son tramos largos, es usual este tema de la división en tramos, que está además respaldada por las normas básicas de contrataciones. Hay normas expresas que respaldan ese tipo de definiciones. Primer punto. Pero lo más interesante de esto, César, es que ella me acusa a mí por haber firmado un decreto que le ordena al Servicio de Caminos licitar este camino, y ella se olvida de los decretos que ha firmado. Yo te voy a recordar. Ella ha firmado con este gobierno de Evo Morales 2 decretos en relación a la Queiroz-Galbao en una carretera que vinculaba Potosí con Tarija. En un primer decreto, dice la diputada Rivero, cuando era ministra si no me equivoco, de Medio Ambiente, dice que esta carretera estaba tan mal ejecutada por la Queiroz-Galbao que era un daño tremendo al Estado económico, y se le resolvió, la ABC le resolvió por eso el contrato. Si le resuelve, le cobra la boleta de garantía por mala ejecución. Y al poco tiempo dictan otro decreto donde dice se le restablece el contrato a la Queiroz-Galbao sobre esa misma carretera, y obviamente le han tenido que devolver la boleta de garantía. Entonces, ese SIPS para mí es un decreto que tiene todos los vicios de ilegalidad, de anormalidad o de vicios, si tú lo ves de esa manera. Y eso es lo que no lo dice, por ejemplo, la diputada Susana Rivero. Ahora también señala, por ejemplo, sobre este aspecto de las carreteras que se habían adjudicado, ¿no?, a esta empresa, sobre todo a las carreteras en la empresa Odebrecht y Camargo Correa. A ver, dice: cuando ingresa Rodríguez Belcé, rebajó los precios casi en 40 millones entre los dos. Sí, eso es lo que te expliqué, pero te lo vuelvo a explicar. Primero, la ley le instruye a hacer una nueva licitación, que no se hizo una nueva licitación, lo que ya te dije. Y lo único que se hizo fue modificar el contrato de la época de Carlos Mesa. Porque no incluían esas... Claro, en la época de Carlos Mesa, y ojalá se haría eso ahora, por lo que te explicaba, porque están en un estado desastroso las carreteras por falta de mantenimiento. Exacto. El contrato era llave en mano. ¿Qué quería decir llave en mano? Que además de la construcción, comprendía los rubros de supervisión de la carretera para que se haga bien. Si tú, por ejemplo, ahora revisas la carretera, inclusive la doble vía Cochabamba o la de la autopista al Alto, y vas a ver que ha sido hecha desastrosamente esa carretera. Segundo, el rubro de mantenimiento. Todos los caminos en Bolivia ahora no tienen mantenimiento porque no establecen ese ítem en los contratos que adjudican estas obras. Eso decía... Y el tercero, el de seguro. Entonces, si sumas esos 3 ítems, obviamente tiene que ser el contrato más caro, pero porque es más ventajoso para el país y para Bolivia. Pero ese fue el motivo, entonces. Ese fue el motivo. Es decir, el costo que presentó en el gobierno Carlos Mesa, la construcción de esas carreteras, tenía ese precio. Incluía, pero además estos 3 ítems que los dejó sin efecto el señor Eduardo Rodríguez. Exacto, modificó en eso el contrato y por eso bajó el precio. Por eso bajó el precio. Pero no por eso era más conveniente eso para el país, por la razón que te explico. Correcto. No, ese es. Después hace una serie el tema de las coincidencias de viaje, ¿no? O sea que el expresidente Mesa le ha mandado, está publicado en su blog, 3 cartas con todos los detalles de estas aseveraciones maliciosas que hace esta comisión y esta diputada. Le ha dicho el expresidente Mesa: miren los viajes que yo tengo, no solamente a Perú, a Brasil, a Estados Unidos, a países de Europa, a diferentes países del mundo. ¿Por qué? Porque yo doy conferencias, me invitan, cuando dejé la presidencia me han invitado a dar conferencias, cuando era presidente he hecho viajes de Estado. Le ha detallado la agenda completa, César, de los viajes, de las razones del viaje, de las reuniones con quienes ha tenido, etcétera. ¿Y qué es lo que hace esta diputada? No menciona las cartas del expresidente Mesa, no pone a consideración de la opinión pública esta información. Fíjate en el caso mío, ¿no? Dice, hay 2 coincidencias de viaje. Yo conocí Perú y Lima el 2009, no conocía Lima. Fui a Lima el año 2009, invitado por la GTZ a un seminario internacional de pluralismo y de justicia indígena. En esa delegación estaba gente del actual gobierno, Idón Chive, el ex viceministro de Justicia Indígena, estaba Ricardo Calla, la doctora Seleme de Sucre, era una delegación boliviana numerosa. A mí me invitaron por mi experticia en Derecho Constitucional. Llegamos a Lima y nos alojaron a las afueras de Lima, porque duraba 4 días intensivamente el seminario con diferentes países del mundo.
y estábamos cara a cara las 24 horas con los funcionarios del gobierno. Y le he mandado esa información a la diputada Rivera, le he mandado la lista de los participantes. Y nunca más ha ido a Lima, nunca más ha ido a Lima. Pero eso no lo menciona la diputada Susana Rivera. Entonces ahí te das cuenta que hay una clara intención maliciosa, calumniosa, de tirarte basura, de tirarte barro, y después se lava las manos. ¿Cuál es el modus operandi que utiliza este gobierno para descalificar al expresidente Mesa? Que ya lo hizo en el Quiborax y en este lo llamamos figurativamente el Quiborax 2. Te tiran barro, te tiran basura y dicen, se lavan las manos y dicen, no, esto ya ha pasado al Ministerio Público y ya le corresponde a la Fiscalía investigar y nosotros ya no tenemos nada que ver en esto. Pero resulta que el Ministerio Público es el fiscal de ellos, César. Lo que nos pasó en Quiboraz con el fiscal Guerrero. El fiscal Guerrero era un instrumento de la guillotina judicial del gobierno. Entonces, cuando la diputada y su comisión manden este informe, que no ha investigado nada, que lo único que ha hecho es encubrir los verdaderos hechos, obviamente su fiscal general, designado recientemente por ellos, va a ratificar y va a decir lo que quiere que diga la diputada Rivera. O sea, ahí no hay dónde perderse. Ese es el modus operandi de este gobierno. Te tira basura, te tira barro, después se lava las manos, pasa a sus fiscales, a sus jueces, y sus fiscales y sus jueces son totalmente serviles a las definiciones o decisiones que el gobierno quiere que ellos tomen. ¿Cuál es el fondo entonces? ¿Cuál es supuestamente el motivo por el cual se hace esta denuncia? Se habla de la culminación de la investigación de la comisión sobre el caso Lava Jato. ¿Por qué se los indica al expresidente Mesa? ¿Por qué se los indica a Carlos Alarcón? Bueno, obviamente primero hablaremos del expresidente Mesa. ¿Cuál es la hipótesis que tenemos? Cuando se dio el caso Misiles, tú te acordarás, en el caso Misiles, metieron de contrabando en una sentencia sobre el tema Misiles que no tenía nada que ver el expresidente Mesa, ni siquiera fue testigo en ese juicio, y lo quisieron involucrar de contrabando metiendo un párrafo en la sentencia condenatoria. Quedaron tan avergonzados que tuvieron que retirar ese párrafo de la sentencia porque no les quedó otro camino. Después nos vino el tema de Quiborax. Te acordarás, con Quiborax le pagaron a Andrés Jana, que era el jefe del externo de los abogados chilenos, que es el que nos daba palo en La Haya, y el que comandaba el equipo de abogados chilenos que filtraba información reservada del Estado en la Procuraduría. ¿Te acuerdas? Del tema de la computadora de la ex procuradora Llorenti. Y esos 42 millones les pagaron en velocidad rayo. En un día desistieron la EMP, desistió la Fiscalía. Al segundo día el juez dictó sobreseimiento contra el dueño chileno de la empresa Quiborax y otros bolivianos involucrados. Y al tercer día les pagaron los 42 millones en lugar de oponerse a la ejecución, porque ese arbitraje nació de un delito de falsificación que generó delictivamente ese arbitraje contra el Estado boliviano. Y en esa época tampoco Carlos Mesa oficializó su candidatura, ¿no es verdad? Como dice la diputada Rivero, no puede ser esto persecución política porque todavía no era candidato. En el caso Misiles Chinos no era candidato, en el caso Quiborax tampoco. Pero estaban las encuestas esas, ¿no? ¿Y qué te decían las encuestas desde esa época hasta ahora? Fíjate, y son uniformes, concordantes, de que el candidato de oposición que puede ser el próximo presidente de Bolivia se llama Carlos Mesa, y eso es lo que lo tiene sin dormir a Evo Morales, a la diputada Rivero, al MAS y a todo su gobierno. Entonces tienen que inventarse todas estas calumnias, estas difamaciones, estas tergiversaciones para demoler la imagen pública del expresidente Mesa, porque están totalmente preocupados de que sea el próximo presidente de Bolivia. Ese es el más central que está escondido detrás de esto. Doctor Carlos Alarcón, abogado del expresidente Carlos Mesa y candidato, estuvo con nosotros para también, en un equilibrio periodístico, en nuestra responsabilidad periodística, escuchar ambas partes. Hemos escuchado a la presidenta de esta comisión que ha investigado el caso Lava Jato y toda la información, todo el informe que nos ha presentado ayer, y también hoy al doctor Carlos Alarcón, abogado del expresidente Carlos Mesa, mostrando la otra parte, su defensa, sus argumentos, para que usted en casa saque sus conclusiones. Doctor, gracias por estos minutos acá en Que No Me Pierda. Naira. César, estamos a continuación con la sugerencia que también...